vez, güey, ¿Qué pasó? me pediste un desvanecido, güey, Ujú. con la baja y la media arriba, güey. Pero, ¿haz cuenta? Que se me cerró la palanca, güey, a la mitad. Y me dijo, Me lo dijiste con... te quiero para acá atrás. Se me Pero, cerró. Yo no pero fui, güey. Fue la máquina. te lo juro que fue la máquina, güey. O sea, yo no estaba, era la senior en la gris, güey. Ah, es que esa como no tiene marcados los pasos. No, no fue error mío, no, 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 no. No, Ah, por ejemplo, yo en la Senior Gris el pedal está muy flojo, güey. ¿ves? Está ¿Ves? muy Sí, sí, ¿verdad? suavecito. Y si yo la calco o la presiono, se recorre, güey, y se cierra sola, güey. Si no tengo cuidado, si pues, empiezas cortando con uno abierto o cero abierto y terminas cortando con cero cerrado, güey. Sí, no, güey. Así me pasa, güey. Chido. Pues todo ya estoy pelón, güey, ya. Como que cambia Pero es que mucho. yo sé con la media, güey. No te diste cuenta, güey. Gracias a Dios. Oh, vale, verga. Güey, cuéntame, nunca me contaste bien qué pedo, por qué iniciaste cortando el cabello. Pues, eh, O sea, pues yo sabía, estabas ahí en Prepa 7 y te cotorreabas al Rocha, ibas a cotorrear a la barbería. Y fue curiosidad, digo, porque cuando trabajabas conmigo de chicharito, me valía verga. te valía verga y a ti lo que te importaba estar en el puto celular, güey, sí o sí. Y nunca mostraste como un interés en No, cortar el güey. cabello, güey. En ese tiempo el que sí me decía era el negrito, o sea, de los conocidos, Ajá. pero tú nunca me comentaste nada, y por eso yo también nunca tuve el interés en decirte algo de ahí. Después te Ah, fuiste de cerillito, voy a hablar con Eric. Está bien. y de ahí Al menos cortó el cabello. nos cortabas el cabello. ¿Qué pedo ahí, güey? ¿Cómo fue la transición? Hace una vez, por allá del 2017, no. Pues. ¿Vas a conectar? Sí. Pues fíjate que este pedo fue porque me corté el cabello una vez ahí con el rocho y me dejó caída aquí en el cabello, güey, del lado derecho. O del lado izquierdo, no, pero qué lado era. Pero me dejó caída. Igual, peinado de lado. Y peinado. Entonces yo siempre me quise peinar así. Y tú en esos tiempos, como a mí me gustaba el cabello cortito, tú me decías que no se podía. Como me gustaba el cabello cortito. Ujú. Entonces, pues, esa vez me lo estaba cortando, no me acuerdo dónde, pero me lo dejaban bien, pero. Y me lo cortó Rocha y me gustó cómo me lo dejó. La verdad que sí me O gustó. sea, sin preguntarte, él te hizo la caída. No, yo le dije que quería caída. Ah, ok. Pero es que en ese tiempo me hacían. No sé ni qué me hacían. No sé ni qué me hacían, porque Ujú. no lo verdad contigo, ¿sabes? Y pues me pasó de que me pregunté, ¿cómo carajos una cuchilla plana puede lograr que el cabello se vaya haciendo cada vez más largo? Y creo que a muchos personas les he platicado eso, me han dicho, pues cómo, güey. A Y fue ver. cuando descubrí que existía la palanca así. Oh, ya. Y pues, a mí me empezaron a enseñar de que era un número y le subía el otro, y era así porque así. Pero yo sabía que había una respuesta más allá de O sea, todo fue la curiosidad de cómo cómo carajos. funcionaba la máquina. Sí, cómo no, cómo una cuchilla plana que todo el tiempo la traes sobre la cabeza Ajá. puede lograr que el cabello se va haciendo cada vez más largo. Esa fue mi primera pregunta. Ah, y pues me empezaron a enseñar a cortar el cabello, me decían que cobraba, pero la verdad me daba pena cobrar, porque era un aprendiz básicamente. Entonces yo estaba al lado de Rocha tenía como 5 años cortando el cabello, y yo no me sentía con el nivel
con, ¿cómo decirlo? Pues para cobrarte, para cobrar, la dignidad para cobrar el tiempo que caí. Porque mis cortes, mis letreros se sacaban los huevos. ¿Y a qué horas cortabas, güey? Terminando la prepa, ¿salías de la prepa y te quedabas ahí un rato o No me qué? salía de las clases. Ah, te valía verga. Es que, además era bien menso, güey. O sea, ¿En qué grado fue eso? se fue en cuarto. Cuarto semestre. Cuarto semestre, sí. Y había unos profesoritos que. O sea, neta, está bien, mi respeto de las matemáticas y tal, todo, güey. Pero neta, sientes que decía, güey, yo sí le decía a un profe, ya ve, profe, yo sé que nací para ser barbero. A mí les decía los maestros. Se empezaban a reír y me decían, no, pero no. Pero, no, tiene que reír. Con la libreta. Oye, ¿me sirve? No. Ah, bueno. Ok. Ah, listo. Ya no. Yo no lo buscaba. Ujú. No, sí me salía de las clases. Porque había materias que estaban como muy romantizadas. Como por ¿En qué ejemplo, aspecto? autoconocimiento y personalidad. Esa materia, esa, esa materia se escuchaba chido. Pero nos tocaban los temas muy por encima. Por ejemplo, hablaban de Sigmund Freud, sobre el yo, el superyo y el. Si te daban como, era como la clase de la filosofía de la vida. Ah, pero nos ponían a leer un libro y no nos enseñaban nada. Era como que, lean eso y a ver si entienden lo del superyo. Y pues no manches, o sea, tenemos, ¿qué era? Bueno, yo tenía que 16, 17 años. Y no manches, no sabía ni qué iba a hacer de mi vida. Entonces, menos agarraba un libro. Entonces, me tocaba esa clase que eran 2 horas después. Sí, Me iba bueno. con el roche y ahí me llevaba. Si me jalaba a un compañero del salón, si no, me agarraba un grupito de ácido y se lo cortaba, Que se dejara. dejaba cortar el cabello. Pues no se los dejaba, ¿no? Cualquier cuestión que el Rocha entraba ahí al quito, ¿o qué? Sí, eso me decía paso por paso. Me lo dijo como unos 2, 3 meses. Ya después ya tuve que aprenderme los números que iban uno detrás de otro. Y se volvió un poco más mecánico el corte de cabello. ¿Y cuándo te hiciste que es autodidáctico? Autodidacta, ay cabrón. ¿En barbería o a nivel personal? No, en el mismo de barbería. Ah, había una persona, empecé a hacerme autodidáctico cuando nos presentó Rocha a un primo que tenía él que se llama Joel, y en un podcast que se llama La Barbarie. La Barbarie, búsquenlo. También de barbería, Ajá, entonces. de barbería, exactamente. Y él, que se llama Joel, nos presentó, o por él dio a conocer unas cosas que se llamaban seminarios. Yo, ¿qué es un seminario? ¿Qué es un seminario? Me imaginaba yo literalmente los del templo. Y que, puras barberos, el qué estaban pelones todos, ¿no? Para cortarle el pelo a los sacerdotes, güey. Entonces, un seminario, eh, a lo que yo entendí, lo que yo tengo establecido, lo que es un seminario, es de que una persona es experta o muy sabia en algún tema y esa persona te imparte a ti o te ahorra, Comparte su conocimiento acerca comparte su del tema. conocimiento, exactamente. Entonces te evita, si vas a seminarios o asistes a seminarios, te evita muchísimas ocasiones en las que te puedes equivocar. Entonces te cultiva ya desde la experiencia de alguien más y no Desde que tú lo hagas y la desde que cagas. tú lo hagas. La O de y la preguntar cagas. a personas que no sabes si realmente tienen una experiencia y nomás te lo dicen por decir. Exacto. Pero yo creo que, fíjate, en ese seminario el primero fue Pirso Machuca, me acuerdo perfectamente de su nombre, Pirso Machuca. Y él es un barbero con, ay, no sé, no me atrevo a decir cuántos años de experiencia, pero tiene muchísimo cortado el cabello, muchísimo. Y él se especializa en las tijeras, corte con tijera para Entonces cabello. ya estaba grande el vato o estaba joven. Ya Pirso yo creo que tenía sin problemas unos 30. Ah, morro. 30. Entonces tiene unos 30 años, el de edad, de experiencia no sé cuántos.
pero me enseñó muchísimos fundamentos de la tijera, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y me acuerdo perfectamente que ese día pienso, me mostró unas tijeras que valían lo que acababa de pagar cuando saqué mi primera moto contigo, ¿te acuerdas? Si eran, ¿qué? 16 o 10, 21. no eran 18, 18,000 18 pesos. mil pesos. Mames. Me mostró unas tijeras de 18,000 pesos. Yo volteé a ver mi moto y dije, no manches. Güey, pensar que unas tijeras de 18,000 pesos también trasquilan, a la verga. Sí, pero pues el acero es Sí. diferente. Hay conocí tipos de aceros, Ajá. ergonomía de la tijera, muchísimas cosas, la verdad. Y dije, no manches, pues imagínate si lo que yo hago es ir con los mejores de algún tema en específico de barbería, me va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísima experiencia mala. Bueno, no, la experiencia es buena, aprendes. Pero la pérdida de tiempo en la transición de llegar a un punto a otro, Es, pues, lo vas acortando. exactamente, exactamente. Lo vas acortando y pues te evitas todo ese rollo. Y sí puedes evitar experiencias negativas. Pues más que nada, yo creo que le sufre la cabeza que dice, ay, es que aquí no me deja, es que aquí no me sale. Yo creo que uno de los retos es para cualquier cosa. Por ejemplo, lo digo de una manera personal, uno de los retos más grandes que tuve fue quitarme el miedo, ese temor de meter la máquina Y no sabe lo que va a y pasar. no saber lo que iba a pasar. Hasta que un día, no me acuerdo cómo surgió, que dije, güey, pues, si le pongo un clip de la uno, por más que empuje la máquina contra el cráneo y cortar el cabello, me va a cortar lo que va a cortar lo de la uno. Más bien, tengo que aprender a diferenciar a la perspectiva que me da de mi ojo para saber qué largo tiene el cabello y hacerlo en comparativo a qué tan corto deja la uno, la 2, uno abierto. Y ya sé que la relación de qué o cómo meter la máquina con qué clip, que no me corte ni más ni menos de lo que yo quiero que corte. Y quitarse ese temor hizo que diera un paso muy, muy grande. Sobre todo lo que más se me había complicado era el desvanecido, los fade. El taper fue el que más batallé para hacer. El primer taper que duré en cuestión de tiempo al terminarlo y que ni siquiera lo terminé bien porque todavía el César tuvo que terminarlo, güey. Güey, tardé una hora. El puro taper. O sea, ni siquiera le corté todo lo demás. Fue el puro taper. El puro taper tardé una hora, güey. Y todavía el vato se levantó, se pasó a la silla del César y César se lo tuvo que corregir, güey. Güey, no sabía, ya le estaba metiendo tijera, navaja, le metía la media, luego la cero, luego le volvió a meter la uno. Güey, estaba perdidísimo. Realmente estaba perdido porque mis bases llegaban a un corte escolar, tradicional, formal. Porque fuera lo que ya tenía un año y medio cortando el cabello. Y nunca había hecho un desvanecido a navaja. Porque en los tiempos que yo empecé a cortar el cabello, pues nada más afeitábamos dinosaurios, güey. Y no era con navajas, era con piedras. Con piedras afiladas. Esquilábamos. Ay, en ese tiempo la moda era de los hipster. Era cuando iniciaba la moda de los hipster y se empezaba la moda de la barba. Sí. Entonces, todavía al menos en el área en el que yo estaba y la ubicación, mi ubicación estaba rodeado de puros hipster y abogados. Abogados, notarios, gente de oficina. Entonces, gente de oficina, ese tipo de cortes realmente no son comunes. Sí. Ahorita ya un poco más, ya cambió el estilo y la cultura, pero en ese tiempo no, güey. Estoy hablando hace 15 años. No, 13 años, güey, hace 13 años.
Entonces, mi primer taper, 1 hora. Y pues yo ahora, digamos que en ese tiempo mi fuerte era la tijera. Y ahorita parece con tijera. Y, no, güey, Una nota. estaba perdidísimo. En cambio, tú iniciaste haciendo ese tipo de cortes, me imagino, ¿no? Pues mi primer corte fue con la del 1. Fue para no se bajó. No, duré 3 horitas. El agua estaba bien, No, pero tenía una temperatura. Y, no estaba sudando, vato. güey, yo le compré. Yo era el atomizador, güey. Y le echaba. Y decía, esto me siento bien, no, güey, qué cabrón. No chillé. Sí. Ah, eso pagó. Vamos. Dice, sí, ese cabrón, esto lo tenía. Y luego tenía temperatura, güey, así le echaba agua, güey. 3 horas, güey. Agua fría para que se le bajara la temperatura, güey. Pero gracias de confianza, la neta, pues ya me puede continuar. Pude continuar cortando. Sí, güey, la neta, a partir de ese primer seminario al que fui, me empezó a emocionar que iba a haber más talleres y nos costaban probar que nos costaban en ese tiempo 300 pesos por persona. Por taller. Por taller, ajá. No fue como dentro de una expo como los seminarios que hay ahorita. No, literalmente éramos como un grupo como de unos 15 barberos, 15, 20 personas, y se juntaban las personas en alguna barbería de alguien de los que iban. Alguien que tocaba ser visitante o residente. ¿Y era el primo de Rocha o ya era alguien más? No, fue él nada más organizaba. Oh, Y ok. él traía Y él llevaba a los exponentes. Entonces así fue, estuvo el maestro Hardy, estuvo Adrián Uribe, un señor que tiene una barba muy larga, también muy bueno para rituales de barba y cuestión de estrategia de negocio. También estuvo Luis Velázquez. Güey, no, yo no sé cómo te aprendes todo. A mí me presentan a alguien y a la hora ya se me olvidó su nombre, güey. Pero es que mira, es que en ellos es diferente, me acuerdo de su nombre así perfectamente, porque de ellos aprendí algo, o sea, sí me emocionaba muchísimo literalmente Ah, ok. ver cómo explicaban las cosas y ver los resultados que ellos podían crear en base a educación y a seminarios que ellos habían ido o experiencia propia, sí, de pura experiencia. Entonces yo me acordaba y de Hardy me acuerdo perfectamente cómo manejar las sombras. De Luis Velázquez un peinado. O sea, bueno, todo lo demás, pues, pero Sí. en particular un peinado. De Adrián Uribe un poco de estrategia y ritual de barba. Y también fui con Joel también tuvo uno sobre desafíos de barba. Muy bueno. Joel Barba. Joel Rexel uno para barba. Güey, ¿y qué fue la primera vez que hiciste una barba? Oigan, con eso. Me quedó bien feo. ¿Pues no cortaste? No corté, pero me quedé bien irritado, güey. Qué cosita irritado. Ni me acuerdo quién se la hizo. Pero Yo sí, estoy güey. irritado porque no miden la navaja, ¿sabes qué es? ¿Qué te pasa en las manos? Yo sí me acuerdo al primer corte que hice y la primera barba que hice. ¿Cómo te quedó? No, güey, me quedó bien, pero sí me quedó bien rojo. ¿Estaba mi amigo Garín? ¿Karim? Garín, el sacerdote. Ya, el sacerdote, ajá. A ese, güey, estábamos estudiando juntos en el seminario ¿De barbería? y de recién salgo de barbería. Y recién salí del seminario, no encontraba trabajo y mi hermana me dijo de esa barbería. Yo cortaba el cabello dentro del seminario.
Güey, fui, llevé solicitud y me pidieron un modelo para corte y barba. Y yo dije, verga, nunca he afeitado a nadie. Le dije a este güey, tienes un chingo de barba, ande un paro, déjame rasurarte para aprender. Fui a una barbería que estaba por mi casa y un señor ya viejito, güey, tenía más de 70 años yo creo, me hizo el paro y me enseñó cómo agarrar la navaja. ¿Pero de qué un día antes o qué? Y era como una semana antes, güey. Y, y este güey me dejó afeitarlo, lo dejé rojo, güey, todo. Y usé como 1000 navajas, güey, puta navajas. Este tiene la navaja bien, digo la navaja, la barba bien cerrada y gruesa. Y la piel delgadita. No. Güey, cuando fui a hacer la prueba, él mismo fue. Y los dueños de la barbería estaban asombrados, güey, de la barba. Los dueños de esa barbería no eran barberos, eran empresarios. Alfredo y Christopher. Uno era australiano y otro de Ciudad de México. Ah, con De Ciudad de México, no, ¿eh? No, de Ciudad de México más bien. Y estaban asombrados de la barba, güey, y que cada 3, 4 afeitadas, güey, la navaja se quedaba sin filo. una pasada. No, güey, pues también no sabía bien cómo cuidar el filo con la angulación de la navaja ni nada de ese pedo. Pero quedó. Güey, fue la segunda vez que afeité a alguien. Quedó el paso. Fue la segunda vez que afeité a alguien. Y, güey, lo has quedado. Me dicen, pues mira, en cuestión de corte te faltan algunas cosas. Y estaba la señora, que era la encargada del área de la barbería, Luz María. Dijeron, Luz María te va a terminar de pulir y todo. Pero nos gustó mucho el proceso. Nos gustó un chingo el proceso de cómo manejas la barba. La neta, te queda mejor la barba, el afeitado, que el corte. Yo, sí, supiera. Sí, güey. Ah, no.